Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos toca hablar del cáncer de próstata, un tema muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque es una enfermedad que mata si no se detecta a tiempo. El cáncer de próstata detectado en su fase inicial tiene cura. Vamos a hacer una revisión rápida, si bien en lo que es la clase de hipertrofia la habíamos visto, y aquí es sobre dónde está la próstata, como decíamos anteriormente, sínfisis del pubis por delante, por debajo de la vejiga, por encima del esfínter, y lo más importante acá está por delante del recto. Esto es muy importante que lo veamos porque el examen dígito rectal para la detección del cáncer de próstata se hace a través del recto, un examen dígito rectal en el cual uno palpa lo que es la glándula prostática y a través de allí nosotros podemos ver la forma, consistencia, tamaño, si es sólida, de consistencia pétrea. Las zonas de McNeil, siempre la zona periférica es donde se va a desarrollar el cáncer de próstata en un 70%. En la zona transicional es donde se va a desarrollar lo que es la hipertrofia prostática benigna. En la zona central es donde nosotros vamos a tener un 1.5 hasta 15%. Y luego tenemos la zona fibromuscular que habíamos hablado anteriormente. Esto es la nueva nomenclatura de la glándula prostática desarrollada por el Dr. McNeil. Las zonas prostáticas. Algo muy objetivo hice esto. La zona periférica, aquí, es la que uno logra palpar cuando hace el examen dígito rectal y ahí vamos a poder diagnosticar un 70%. Esto es la zona transicional y donde se va a producir la hiperplasia prostática, y la zona central, que se va a producir un 1.5 de cáncer hasta un 15%. Factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos antecedentes familiares, raza negra, predomina en la raza afroamericana, como se dice, en mayor proporción. Luego tenemos toda persona mayor de 65 70 años. Y hay algo en debate que siempre hay unos que están en favor y otros en contra acerca de esto. La alimentación, si bien la tendencia es que se va aceptando que cada día las grasas tienen algo que ver con el desarrollo del cáncer de próstata. Y tenemos también el consumo de alcohol. Hay algo que siempre es útil y se debe mencionar, es aquellas personas que tienen una actividad sexual no controlada en el sentido de que son promiscuos y que no usan protectores, como decir los preservativos, se le da una incidencia. Los factores genéticos, si los afectados son el padre y el abuelo, el riesgo se eleva varias veces. El modelo hereditario sería el gran gen autosómico dominante con una penetrancia del 88% a los 85 años. Los genes tumorales estarían localizados en los cromosomas 10 y 16 principalmente, y donde vamos a observar más lo que es el cáncer de próstata en los países industrializados, Estados Unidos, Canadá y Europa, y donde lo vamos a ver muy bajo es en los países como Japón, China, Laos, Tailandia,
Se habla que ellos tienen un factor genético y otro es que la dieta que ellos usan, que ellos tienen es a base de vegetales, arroz, pescado. En el mundo, el cáncer de próstata es la segunda causa, que está precedida por el cáncer del pulmón. En el año 2001, en Estados Unidos, se diagnosticaron 198,000 nuevos casos. De esos, en ese año se murieron 34,000 personas. El riesgo de tener un cáncer de próstata es 1 sobre 6, que es 16,6%, y el riesgo de muerte por cáncer de próstata es el 3,5%. Epidemiología que uno debe mencionar: en 1989 a 1992 incrementó el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Y por qué aumentó el diagnóstico? Porque se comenzó a usar el antígeno prostático específico y con esto se comenzaron a diagnosticar más frecuentes los cánceres de próstata. De 1992 a 1996 hubo una disminución en lo que es la mortalidad. Hay que tener, las muertes bajaron. Del 10 al 20% de los pacientes que tienen metástasis a distancia lo van a presentar al diagnóstico. Algo para que tengamos algo muy relevante con nuestras razas. Recordemos que en México nosotros derivamos de las razas aztecas, maya, y en México ocupa el primer lugar como causa de muerte por neoplasia en varones mayores de 50 años, el cáncer de próstata. Cada año se dan 20,000 casos nuevos por año y la mortalidad es 22,6 por 100,000 habitantes. Aquí podemos ver cómo 1990 fue aumentando la mortalidad de cáncer de próstata hasta el 2006. Todo esto tiene que ver con los abordajes, con la detección temprana. Desde el punto de vista de epidemiología, la distribución porcentual de funciones de cáncer de próstata según grupo de edad en México, en Estados Unidos mexicanos, es en menores de 65 años, aquí tenemos un 12%, y en mayores de 65 un 88%. A medida que uno va envejeciendo, las posibilidades de tener un cáncer de próstata van aumentando. Esta es la distribución porcentual de las disfunciones por cáncer de próstata según el grupo de edad en los Estados Unidos de México. Menores de 65 años, el 12%. Mayores de 65 años, el 88%. Esto nos refleja que conforme uno va envejeciendo, las posibilidades de contraer cáncer de próstata va aumentando. El riesgo de cáncer de próstata se incrementa con la edad. 50 a 60 años hay un porcentaje de 15 a 30%. A los 80 años hay un porcentaje de tener un 60 a 70%. Y a los 90 años, un 90%. Y se habla que aquel que llegó a los 100 años tiene un 100% de tener un cáncer de próstata. Lo único que esos son los que nosotros le decimos cánceres de próstata silentes, que están dormidos y que no lograron despertar. Cuando se diagnostican los cánceres de próstata, menos del 20% son localizados. El 80% se consideran como tumores avanzados. De estos, más del 50% se encuentran en estadios de 2 al momento de su diagnóstico. Esto es los estadios en el Hospital General de México. Localizados el 23,8%, regional, que ya salió de lo que es la glándula prostática, que puede estar en las vesículas seminales, puede estar a nivel del cuello vesical.
el 26.5% y el metastásico en un 49.7%. La historia natural, el 20% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata fallecen por la enfermedad. La sobrevida de T2A, que es aquel cáncer que no ha salido de la glándula prostática, que está encapsulado, es de 15 años. Y en mayores de 65 años con cáncer de próstata localizado, el 78% fallecen por la enfermedad. La enfermedad metastásica tiene una sobrevida de 2 a 3 años. Y en lo que es la fisiopatología, recordemos que la testosterona, cuando llega a la célula prostática, entra a actuar la 5-alfa-reductasa, esta enzima, que va a transformarla en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona va a actuar a nivel de lo que es las células prostáticas. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder salvar a nuestros pacientes que no lleguen en fases tardías? Lo primero es la prevención. Y para la prevención tiene que visitar al médico. Que visite al médico primero, porque no hay tantos urólogos para estar viendo todo, que el paciente sea referido una vez que ya el médico le haya hecho el examen dígito rectal, que le haya hecho lo que es los exámenes de gabinete, como es urea, creatinina, el PSA, el ultrasonido, y dependiendo de esto, aquí ya el urólogo entra en acción y será la fase de curación, diríamos. Etiología. En los cromosomas, aquí vemos el HPC1 en el cromosoma 1. Hay que tener en cuenta, ya habíamos hablado de la dieta en grasas no saturadas de origen animal, menor riesgo, las vitaminas liposolubles, el zinc, vegetales verdes y la fibra. Ocupacionales, aquellas personas que trabajan con el cadmio, el humo de los cigarrillos, la batería. No tiene uno que ser fumador, sino que también puede ser fumador de segunda, como decimos nosotros, aquel que está inhalando el humo del cigarrillo que el compañero está fumando. Todos aquellos que trabajan con baterías alcalinas, soldadura y que trabajan con productos tóxicos. Hay que tenerlos en cuenta. Y las hormonas. Hay pacientes que porque presentan una disfunción eréctil, ellos se automedican, van a la farmacia y piden una testosterona de 500 y se la están poniendo con frecuencia. Esto puede tener algo de acción en la producción de un cáncer porque le va a dar un trastorno a lo que es la célula prostática. Recordemos que el cáncer de próstata marcha de forma asintomática y los pacientes que trabajan, que van al Seguro Social, un ejemplo, y dice: doctor, vengo aquí porque ya llegué a los 50 años, quiero un examen de la próstata, así dicen, y siempre lo primero que dice: yo no quiero un examen dígito rectal, no quiero que me examinen, sino que lo que yo quiero es que me haga el examen de la sangre, que es el PSA. Ahí es donde a veces nosotros cogemos los cánceres de próstata en sus estadios iniciales. O puede ser que llegue con un síndrome urinario bajo, puede ser que llegue con un síndrome urinario obstructivo, puede ser que después de la actividad sexual la esposa le diga: mira, yo no estoy con mi regla, pero aquí estoy manchado de sangre y no soy yo, tienes que ser tú. Y ahora vemos que en estos casos ya la esposa lleva al marido a visitar al médico o al urólogo, y allí es cuando uno viene y va a hacer los exámenes de rutina, que el primero es el examen dígito rectal, luego le hacemos el PSA y exámenes complementarios para que en la próxima cita ya corroboremos cómo está
el PSA. Y luego llegan también porque tienen disfunción eréctil e impotencia. O tenemos los síntomas por metástasis. El paciente llega a emergencia mayor de 65 años y siempre llega y nos dice, doctor, estoy padeciendo de los riñones, o si no, estoy con un reumatismo. Cada vez que yo me agacho me duele la columna. Hay que pensar que esto puede ser una metástasis de un cáncer de próstata que nos va a dar una compresión a nivel radicular. Puede haber fracturas patológicas. Yo he visto pacientes que están en la cama, se levantan y en el momento de levantarse, al hacer el esfuerzo y apoyar mucho, sus extremidades se quiebran, se caen y corre la familia, lo lleva al hospital y le hacen una radiografía y en la radiografía vemos que es una fractura patológica. Y también tenemos que tener en cuenta el síndrome paraneoplásico. Diagnóstico. Ya habíamos hablado, nos llega un paciente a la consulta del centro de salud o nos llega a la consulta cuando estamos haciendo el internado, ya mayor de 45 años, 50 años, refiere tener síntomas urinarios, refiere tener disfunción eréctil, refiere que está orinando sangre. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el examen dígito rectal, es lo primero. Él nos va a guiar muchas veces y el examen dígito rectal nos puede decir esta es una próstata de consistencia pétrea, dura, y ya con eso ya nosotros nos ponemos, como dicen, atentos y ya pensamos esto puede ser un cáncer de próstata y enviamos un antígeno prostático específico que los valores normales son de 0 a 4 nanogramos. Le enviamos un ultrasonido abdominal. Si el ultrasonido abdominal nos refiere a algo que no está normal, pues terminamos al final mandándole un ultrasonido transrectal, una biometría hemática, porque estos pacientes pueden ser que padezcan de anemia, la urea y la creatinina. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener compresiones de los uréteres y como consecuencia hacen su hidronefrosis y como consecuencia de eso se les daña el riñón y nos llegan a una insuficiencia renal. Y entonces la conducta a seguir, la siguiente conducta a seguir es que le da la biopsia transrectal. La biopsia transrectal consiste en introducir el transductor transrectal. Nosotros nos asociamos con el radiólogo y él nos hace el ultrasonido, nos va indicando las diferentes zonas de la próstata donde hay sospecha y de ahí vamos tomando las muestras. Normalmente tomamos 8 a cada lado y de los lugares donde hay sospecha también. El examen de dígito rectal por sí solo pasa por alto el 40% de los diagnósticos de cáncer de próstata. El PSA solo no detecta el 23%. Pero si sumamos todo esto, vamos a tener que las posibilidades de detectar van a ser de un 78%. Y si a esto le sumamos el ultrasonido, pues nos va a dar un mejor porcentaje. El antígeno prostático específico, descrito en 1980 por un químico japonés, fue aceptado por el organismo de Estados Unidos, la FDA, y es en 1994. Es la Food Drug Administration. Es una glicoproteína de cadena sencilla de 34.000 Daltons, un gen de KLK3, brazo largo Chrome19. Esto es ya lo sofisticado, vamos a decir, del antígeno prostático. El diagnóstico del antígeno prostático específico se produce en las células columnares no basales, en esta parte. La base la tenemos acá. La función del antígeno prostático específico
es que la liquefacción del semen pasa al plasma al romperse la membrana basal. El diagnóstico. Normalmente nosotros hablamos de un diagnóstico de 0 a 4 nanogramos. Tiene que ser menor de 2,5. Hay estudios que sugieren que cuando está por encima de 2,5, las posibilidades y las probabilidades de padecer un cáncer de próstata, hay un porcentaje. 20 al 25 de los pacientes con cáncer de próstata tienen un antígeno, de lo que estábamos hablando, un antígeno prostático normal. Hay unas tablas en que, de acuerdo a la cantidad del antígeno prostático, las probabilidades de tener un cáncer de próstata existen, aún siendo normal. Luego, que si el antígeno prostático tiene una zona gris, cuando de 2,5 a 10, esta es una zona en que nosotros no podemos decir esto es un cáncer de próstata. Para eso, cuando tenemos estos datos, nosotros nos vamos a asociar y vamos a mandar el PSA libre sobre el PSA total, y dividiendo el valor del PSA libre sobre el PSA total nos va a dar un cociente. Si el cociente sale por arriba de 21, vamos a hablar que es una hiperplasia prostática benigna. Si el cociente está por debajo de 21, hay unos que llegan a 19 y otros a 15, las sospechas de un cáncer de próstata aumentan. Y luego, la densidad del antígeno prostático, que tiene que ver con el tamaño de la próstata y el valor del antígeno, y la velocidad de lo que aumenta el antígeno prostático cada año tiene sus valores, y lo que hablábamos del antígeno prostático libre, y luego está el antígeno prostático y la edad, que también tiene cierta relación. Diagnóstico. El antígeno prostático específico está presente en concentraciones bajas en la sangre de todos los varones adultos, producido tanto por las células normales de la próstata y aumentado en la prostatitis, en la hipertrofia prostática benigna y en el cáncer de próstata. Aquí tenemos de 0 a 4 nanogramos, algunos lo interpretan, estos son los estándares normales, pero cuando va de 4 a 10 es lo que habíamos hablado de 2.5, pero lo que más se acepta es de 4 a 10, es la zona gris. Cuando la zona gris, cuando el PSA está entre estos valores, entonces es cuando nosotros enviamos PSA libre sobre el PSA total para ver la relación PSA libre. Si es por arriba de 21, dijimos que era una hipertrofia prostática, y por abajo de 21, 19, y a medida que sigue avanzando, las probabilidades de un cáncer de próstata siguen aumentando. Si el PSA está por arriba de 10, las probabilidades de un cáncer de próstata son sumamente altas. No hay necesidad, cuando tengamos que el PSA esté por encima de 10, mandar un PSA libre sobre un PSA total. Y si está por arriba de 20, las probabilidades de metástasis son superiores, existen. El antígeno prostático, en su forma libre, tiene una vida media de 1.5 horas. Se encuentra en sangre en forma libre. Conjugado, vida media 3 días. Se conjuga con moléculas como alfa-2 macroglobulina y alfa-2 antiquimiotripsina. Cuando el antígeno prostático específico se encuentra entre 4 y 10, hablábamos que existe la sospecha de cáncer de próstata. Cuando la relación PSA libre sobre el PSA total está para unos entre 15 y 20, yo prefiero que conforme el PSA, el cociente, va bajando, para mí la sospecha va aumentando. Y ahí me tengo que auxiliar también de lo que es el examen dígito rectal y el ultrasonido transrectal para decidir la biopsia que hay que hacerle. Lo que hablamos de la velocidad
cuando aumenta de 0.5 a 0.75 por año, entonces también tenemos que tenerlo presente. Valores de PSA libre y total. El PSA total con valores de 4 a 10 es la zona gris. La relación de PSA libre sobre PSA total entre 15 y 20, las posibilidades de cáncer de próstata aumentan y es cuando uno tiene que decidirse a hacer la biopsia de próstata. ¿Quiénes alteran el PSA en sangre? Cada vez que hay una actividad sexual, el examen dígito rectal, el ejercicio, el ciclismo, andar a caballo, el masaje prostático, la cistoscopía cuando se hace y posteriormente se dice vaya a hacerse el PSA, no debemos de esperar de 4 a 5 días, igual que la biopsia de próstata, no es correcto mandar un PSA después de que uno hizo la biopsia de próstata. Recordemos que la aguja perfora los acinos, el ultrasonido transrectal y también cuando una persona lleva sonda vesical porque ha tenido una retención aguda de orina. Entonces hay que tener presente que el PSA se altera. En el diagnóstico del examen dígito rectal, el 40% no se detecta cuando se hace el examen dígito rectal. Al combinarlo con el antígeno prostático, la detección es de un 78%. Si nosotros hacemos el examen dígito rectal y percibimos un nódulo, si percibimos que es de consistencia pétrea, entonces, o es irregular, ya nosotros tenemos que aquí hay que pensar en un cáncer de próstata. Se presenta en la parte posterior de esta glándula en forma de nódulos indoloros y pétreos. Diagnóstico del antígeno prostático específico. En mayores de 50 años, hay que enviarlo. En mayores de 40 años con antecedentes, con historias familiares de tener un cáncer de próstata, papá, mamá, hay que enviarlo el antígeno prostático después de los 40 años. El tacto rectal, nadie tiene que, como decimos nosotros, escaparse del examen dígito rectal, porque corrérsela el examen dígito rectal puede ser que no logremos detectar un cáncer de próstata. Y las biopsias transrectales, hay unos que no hacen el cociente PSA libre sobre PSA total y todo es que tenga por arriba de 4, hacen la biopsia, sobre todo si se asocian de que el examen dígito rectal revela que hay una próstata de consistencia pétrea o nodular. En esos sentidos, la biopsia de próstata. Pero uno antes de hacer la biopsia, siempre es correcto hacer todos los exámenes complementarios, biometría hemática para ver si no hay una anemia, urea y creatinina, para ver si no hay una insuficiencia renal, y el ultrasonido que nos va a guiar también. La biopsia transrectal de la próstata. Pacientes con sospecha clínica al tacto rectal y elevación del antígeno prostático específico. Pacientes sin sospechas al tacto rectal, pero el PSA, el antígeno prostático, está entre 4 y 10 nanogramos, con disminución del 20% de la fracción libre de la densidad, lo que habíamos hablado, tenemos que hacer. Pacientes sin sospecha al tacto rectal, pero con un antígeno prostático mayor de 10, hay que hacerlo porque aquí la sospecha de cáncer de próstata está muy elevada. A todo paciente con hallazgos anormales al tacto rectal, aún sin alteraciones de los niveles de antígeno prostático específico, hay que hacerlo. Hay que confirmar el diagnóstico y la única forma es con la biopsia y lo ideal es guiándose por ultrasonido. En el pasado, la biopsia se hacía sin anestesia. Hay países avanzados
en que la anestesia que le dan es una anestesia local con silocaína, introducen silocaína en lo que es el recto. Hay otros que inyectan silocaína en la zona donde está la próstata a través del recto. Nosotros aquí hemos ya llegado a la conclusión que la mejor forma de hacer la biopsia de próstata es teniendo sedado al paciente, porque el paciente no va a sentir, no se va a molestar, y si hay necesidad de hacerle más biopsia, pues se le pueden hacer dormidos y no va a sufrir. Y además de eso, todo esto siempre tiene que ser guiado por ultrasonido transrectal. Esto es lo que se llama el transductor transrectal. Es este transductor que está acoplado a la computadora, que es donde uno ve las imágenes, tiene aquí un orificio, ahí, o si no, tiene un clip que es por donde se introduce la aguja, y dependiendo de lo que el radiólogo nos oriente, nosotros vamos a ir haciendo las biopsias de próstata. Normalmente hacemos la parte derecha de la próstata 8 cuadrantes, decimos nosotros, la otra otros 8 cuadrantes, y si hubiese alguna sospecha le hacemos a otro. Es mejor hacer más biopsias que quedarnos cortos. Y aquí el ultrasonido transrectal. Me gusta esta imagen. Aquí tenemos lo que es la próstata. Esto es el recto, por donde entra el transductor. Como referencia aquí tenemos la uretra, la vejiga. Esta es la uretra peniana. Y aquí esto es lo que nosotros vamos a ver cuando se haga el ultrasonido transrectal. Él nos va a indicar, este es un corte sagital, nos va a indicar dónde están las imágenes sospechosas de un cáncer de próstata, y eso nos va a orientar. Y si lo hace coronal, si ustedes lo ven, esto es como seccionado horizontalmente, y eso nos va a orientar mucho. Aquí tenemos lo que es la próstata, en esto, vejiga, el ápex, que es esto de acá, el recto, que es por donde nosotros vamos a introducir la aguja para hacer las biopsias. Vamos a decir lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, decimos nosotros, y ahí vamos como la aguja del reloj a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, y luego lo dividimos en cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante superior izquierdo. De todas esas zonas tomamos lo que es las biopsias. Anatomía por ultrasonido transrectal. Este es un paciente joven, la zona periférica, el estroma fibromuscular. Aquí es la zona periférica. En esta imagen que vemos aquí no es muy homogénea. Y si es un paciente mayor, tenemos la zona transicional, la tenemos acá, la zona periférica. Y pueden haber cálculos. Hay que tener, son calcificaciones intraprostáticas. Las calcificaciones intraprostáticas no quieren decir cáncer. Esto es lo que se llama un nódulo hipoecoico. Este nódulo es sospechoso de cáncer de próstata, y cuando se hace la biopsia, entonces uno introduce, el ultrasonidista, el radiólogo en este caso, nos guía y nos presenta lo que es el nódulo hipoecoico, y nosotros introducimos la aguja y tomamos una biopsia de esto. Entre el 24 y 40% son isoecoicos, y las probabilidades de certeza es un 50%.
Luego que ya hicimos la biopsia, la mandamos donde el patólogo. El patólogo usa el sistema de Gleason, el cual reconoce un patrón primario y uno secundario, cada uno con 5 patrones. La suma de estos es igual a la gradación y este grado va a ser de 2 al 10. Considera el grado de diferenciación glandular y la relación glandular-estroma. Ya les explico más esto. La escala de Gleason se establece al grado de diferenciación con fines pronósticos. El patólogo reporta 2 valores. Uno, el más visto, los más vistos, vamos. En este caso, tiene los dos iguales, 5 y 5, pero puede ser que tenga 2, un ejemplo, más 3, o al revés, 3 más 2, y esto nos va a dar diferentes formas de valorarla. Cuando la puntuación la tenemos aquí en 6, es un buen pronóstico, ¿verdad? Cuando está por debajo de 6, y si es 7 es intermedio, y cuando es 8 es un mal pronóstico. O sea que esto nos va a servir para conducta a seguir en los tratamientos del cáncer de próstata. Esto es la gradación de Gleason. Si ustedes se fijan en el grado 1, dice, las glándulas son uniformes, únicas, con escaso estroma, entre ellas no se observa infiltración. Prácticamente esto es el patrón normal con ciertas variantes, podríamos decir. Grado 2, similar al grado 1, pero las glándulas presentan algo más de variabilidad, o sea que ya las glándulas van cambiando. Si ustedes se fijan, aquí están más grandes, aquí, y en cambio aquí esto es la parte que podríamos decir normal. Y varían de tamaño y forma, presentando más estroma entre las células, o sea que el estroma es esto que se ve entre las células. Grado 3, el tumor infiltra por dentro y entre las glándulas prostáticas, no neoplásicas, siendo las glándulas de tamaño más pequeño que en los grados anteriores. Ya este patrón que teníamos aquí está completamente diferente. Aquí vemos estas grandes. Grado 4, infiltración del estroma que se extiende entre las glándulas normales. Existe una fusión de las glándulas características diferenciadoras con respecto al grado 3. Aquí ya podemos ver que esto se han pegado. Y el 5, el tumor se infiltra, forma etapas difusas, no se aprecia formación de glándulas. Si ustedes aprecian aquí, es una enorme diferencia entre el 5 y el grado 1. Como vemos las células que se vienen alterando, vienen creciendo, se vienen deformando, se unen entre ellas mismas. Esto es lo que el patólogo nos va a indicar. Patología de la clasificación del cáncer de próstata. Cáncer localizado a la glándula prostática. T1, detectado en la resección transuretral. Si es menos del 5% del espécimen resecado, entonces nosotros vamos a decir que es un T1A. Si es más del 5% del espécimen resecado o con alto grado, vamos a decir que este es un cáncer T1B. T1C, la biopsia realizada por el PSA elevado. Nada más. Eso fue lo que hizo que nosotros hiciéramos la biopsia. Entonces, luego viene el T2. El cáncer de la próstata está confinado a la glándula prostática. Aquí lo vemos en la diferente. El T2A, que está aquí, menos de la mitad de un lóbulo. El T2B, la mitad de un lóbulo. Y el T2C, más de un lóbulo o ambos lóbulos prostáticos. O sea que aquí, pequeña, la mitad de un lóbulo, más de la mitad de un lóbulo, y luego más de un lóbulo o ambos lóbulos prostáticos. Lo ideal es que nosotros detectáramos los cánceres de próstata en T1
y T2. Eso sería porque el T1 y el T2 todavía tienen curas con la prostatectomía radical, con la radioterapia. En el T3 se extiende el cáncer de próstata a la cápsula. Aquí lo tenemos, a la cápsula. Ese es el T3A. La extensión es unilateral. El T3B, extensión bilateral. Ya está en ambos lóbulos. El T3C, la extensión está en lo que es las vesículas seminales. O sea que ya avanzado. El T4 se extiende a los órganos vecinos. El T4A, cuello vesical. Aquí nada más. Y el T4B, elevadores del ano y o pared pélvica. Aquí, si apreciamos, aquí ya está en lo que es los músculos de elevadores del ano y la pared vesical, muy diferente a esto. El adenocarcinoma de la próstata se representa en el 95% de todos los cánceres de próstata. El resto, 5%, carcinoma ductal y carcinosarcoma. Ya tenemos la biopsia, ya nos dio los resultados, ya hemos hecho nuestra evaluación. Nosotros tenemos que completar el estudio y para eso necesitamos una radiografía de tórax y luego tenemos que tener una gammagrafía ósea para ver si no hay metástasis a ganglios, a huesos. Pero algo que hay que tomar en cuenta es la tomografía axial computarizada tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal porque eso nos va a revelar si hay metástasis a pulmones o abdomen. La fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida también y la biometría hemática. Estudio de extensión, gamagrama óseo, se usa el difosfato de tecnecio 99. Los puntos que captan indican metástasis, fracturas, traumatismo, etc. Índice de falsos positivos, más 1%, ¿verdad? Menos el 1%. Y indicaciones que lo vamos a mandar es cuando el antígeno prostático es mayor de 10 nanogramos o hay dolores óseos. Esta es la gammagrafía en que lo que se manda es a nivel de huesos largos. De todo eso también puede el cáncer de próstata invadir cráneo en eso. Esta es una gammagrafía. Todo lo que es negro es un cáncer de próstata. Todo lo que es negro es un cáncer de próstata. O sea que esto está invadido lo que es el hueco pélvico, lo que es aquí esternón, costilla. Aquí tenemos ya huesos de cráneo. Aquí tenemos el occipital y los parietales. O sea que esto es un caso sumamente avanzado de mal pronóstico. La estadificación es lo que ya estuvimos viendo, nada más que aquí la tengo yo en un cuadro, pero es lo mismo. Y vida media para pacientes con cáncer, con metástasis de cáncer de próstata. Si ya está en los pulmones, la vida media son 19 meses. Si está en el hígado, 4 meses. En hueso, 21 meses. Y nódulos linfáticos 32 meses. Hay que hacer mención que últimamente han aparecido medicamentos para tratar estos casos y le da un poco más de sobrevida, pero no es que los va a curar. Cuando uno hace una prostatectomía radical, la prostatectomía radical consiste en eliminar todo lo que es la próstata, la próstata,
Se le llama radical porque también se extirpan las vesículas seminales y se extirpan los ganglios linfáticos regionales de la próstata para saber si no hay metástasis. Estos son tres diferentes. Normalmente no es de gran tamaño cuando nosotros tenemos un cáncer de próstata. Son tamaños medianos, si bien de repente aparece una de gran tamaño, pero cuando se hace la prostatectomía radical y no ha salido de la cápsula prostática, las posibilidades de cura aumentan enormemente, más si se le da un tratamiento complementario que muchas veces sí el oncólogo lo valora, le da tratamiento de radioterapia cuando las cosas no están muy claras en ese sentido. Para finalizar, como habíamos iniciado, el cáncer de próstata detectado en su fase inicial tiene cura. Por eso todo paciente mayor de 50 años debe de acudir donde su médico para que su médico le haga el examen dígito rectal, para que su médico le indique el antígeno prostático específico y si tiene síntomas urinarios, para que su médico le envíe un ultrasonido de lo que es el árbol urinario, riñones, uréter, vejiga y próstata. Y de esta forma nosotros podemos detectar el cáncer de próstata en sus estadios iniciales. Hay países, entre ellos Estado de Nicaragua, de hace más de 20 años, en que se celebra la semana de la detección temprana del cáncer de próstata. Y esto sirve para sensibilizar a la población, para sensibilizar a nuestros pacientes de que si nosotros acudimos a visitar al médico, acudimos a visitar al urólogo de una forma rutinaria, puede ser que padezcamos de un cáncer de próstata inicial y el cáncer de próstata en sus estadios T1 y T2 tiene cura. En los estadios T3, T4, lo que tiene es nada más lo que yo siempre he dicho, puntos de apoyo para lograr que la persona afecta de cáncer de próstata pues logre una mejoría, no una curación, y que pase el resto de su vida teniendo una vida con un poco de calidad, una vida con calidad. Así que yo los invito a todos ustedes para que cuando les toque ir al internado y sobre todo al servicio social, divulguen esto que hemos venido hablando el día de hoy, que el cáncer de próstata en su estadio inicial tiene cura. Y la única forma de detectar un cáncer de próstata en sus estadios iniciales es con el examen dígito rectal. El examen dígito rectal es un examen barato ¿cuánto vale? Un guante descartable, un par de guantes descartables, lubricante y el deseo de que la persona quiera someterse a la detección de cáncer de próstata temprano. Muchas gracias.